Y actualmente vivimos en una sociedad donde se ha confundido mucho el papel del varón en el hogar. El rol del varón en la familia es fundamental y necesario para la formación sana del hombre en esas tres áreas de su vida, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Sin embargo, a través de los años y de las décadas, hemos visto cómo se ha distorsionado ese rol del varón a tal grado que el enemigo se ha encargado de susurrar y de desviar ese propósito y ese plan que tiene Dios para el varón. Le dice, tú no eres capaz, tú no tienes esas habilidades o esos atributos, tú no puedes con esa responsabilidad, tú nunca vas a crecer. Y el enemigo se ha encargado de bombardear nuestra mente y nuestros oídos, y muchos se lo han creído y han desistido de esa responsabilidad. Ha sido tan fuerte que ha crecido y lo ha llevado de generación en generación. Y se han identificado tres tipos de hombres en cuanto al papel en el matrimonio. Uno, varones que abandonan su responsabilidad en el matrimonio, que han decidido no tomar y dar ese esfuerzo y esa milla extra para poder sacar adelante a su familia. Dos, aquellos que ejercen su responsabilidad, pero lo hacen con dureza y con indiferencia. Y tres, los que ejercen su responsabilidad con paciencia y amor. Pero ¿qué crees? Más del 80% de los varones se enfocan en los primeros dos puntos que mencionamos, en aquellos que abandonan su responsabilidad o en aquellos que han ejercido esa responsabilidad pero con dureza, con ese autoritarismo en casa. Hay algunos datos que muestra el INEGI, ejemplo de México. Somos más de 130 millones de habitantes, de los cuales están conformados son 38.8 millones de hogares. En eso se distribuye todo el número de habitantes. Ese es el 100%, 38.8 millones de hogares. Pero ¿qué crees? 11.4 millones de esos 38 son hogares donde hay una ausencia de la figura paterna. Eso representa más del 29% de hogares donde no está papá. Hay un crecimiento en cuanto a los divorcios también. En el año 2024 al 2025, en el último semestre, comparándolo mes tras mes, enero del año pasado con enero de este año ha incrementado el número de divorcios del 9 al 11%. Y en base a estos números podemos ver cómo el enemigo quiere destruir, desviar el diseño que Dios ha creado para el hombre o para el matrimonio y su familia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios referente al rol del varón en el matrimonio? Y Pablo, cuando le escribe la carta a la iglesia de Éfeso, muestra una parte de la escritura en el capítulo 5, lo importante que es el matrimonio y que se mantenga firme, porque es un diseño que Dios creó. Y quiero que me acompañes, y se va a mostrar en la pantalla los versículos, y yo voy a utilizar la versión Nueva Traducción Viviente. Fíjate lo que dice, aunque está enfocado hacia el matrimonio, vienen
varios puntos que identifican los roles que debe de tener el varón en casa. Versículo 21 dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será, en cambio, santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en un solo cuerpo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Y en base a esta lectura y esta enseñanza que da Pablo a la iglesia, se pueden identificar 5 puntos que quiero compartirles en cuanto al rol del varón que debe de tener primeramente con su esposa en su matrimonio. Porque en la medida que lo fortalezca con su matrimonio, la bendición va a ser derramada de cabeza hacia los pies. O sea, la bendición o la maldición va a venir de ese núcleo familiar para con los hijos. El primer punto que podemos identificar en esta lectura que nosotros acabamos de hacer es que el hombre debe de ser cabeza de su esposa. Y aquí afirma que el esposo tiene un rol de liderazgo, pero en amor. ¿Ok? No es un liderazgo opresivo, no es un liderazgo agresivo, no es un liderazgo indiferente, sino un liderazgo que es trabajador, un liderazgo que es responsable, pero también es un liderazgo que debe de ser servicial. ¿Ok? Debe de ser servicial, como con actos de amor desde la casa. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay algunas familias tan tradicionales que no desean, ejemplo, el rol del varón es que papá trabaja, pero en casa no hace nada, ¿no? Quiere que lo atiendan. Yo recuerdo de un tío muy cercano que ya falleció hace muchos años, que tiene una familia muy grande, ¿no? Somos muchísimos primos, pero yo recuerdo que cuando visitábamos la casa de ese tío, cuando llegaba el tío de trabajar, le hacían todo, los hijos. Tenía 15 hijos, tiene 15 hijos. Entonces, llegaba el papá, se sentaba en su sillón y le quitaban los zapatos, le ponían el agua caliente en los pies, ¿no? O sea, lo atendían como rey. Él no hacía nada. Pero sin embargo, nosotros debemos de dar ejemplo, debemos de dar testimonio y tenemos que ayudar a la esposa en las actividades también de la casa. ¿Ok? No solamente también tener nuestro trabajo. ¿Ok?
Bueno, hay algunos ejemplos. Un varón que es un buen líder, detrás de él tiene un buen mentor. Para ser un buen líder y tomar buenas decisiones, su dependencia debe de estar puesta 100% en Dios. Varón, ¿quieres crecer? ¿Quieres prosperar? ¿Quieres que tu familia esté bien? Que tu dependencia esté en el Señor. No en tu capacidad, no en tus habilidades, no es en tus talentos, no en lo que tú crees. Ponlos en manos del Señor. Toma un tiempo para tener intimidad con el Señor. Si no la tienes actualmente, debes de tomar 5 o 10 minutos para leer la palabra y decir, Señor, ¿qué voy a aprender hoy? Y Señor, que no salga de aquí. Como dice en Éxodo 33, decía Abraham, Señor, no permitas que salgamos de Egipto si tú no vas con nosotros. Que no salga de mi casa si tú no vas conmigo. Porque muy seguramente nuestras fuerzas van a ser diferentes que con las fuerzas del Señor. ¿Ok? Un buen líder sabe escuchar a su mentor. Un buen líder decide tomar la guía de su mentor. Un buen líder respeta a su mentor y se comunica con su mentor. Y tu mentor debe de ser Jesucristo. Él debe de ser tu mentor. No tu mejor amigo, no tu mejor jefe, no sé, el que sigues en las redes sociales. No. El Señor Jesucristo, Él es tu mejor mentor. Él te conoce. Él te hizo. Punto número 2. El varón debe de amar a su esposa. El varón debe amar a su esposa con el amor ágape de Cristo. ¿Y qué es el amor ágape? Es un amor sacrificial. Es un amor donde se entrega lo mejor de nosotros. No se basa en emociones pasajeras, sino en compromiso profundo y de fidelidad. ¿Ok? Algunos ejemplos es ese varón que sabe escuchar, ese varón que sea tierno con su esposa, ese varón que sea detallista con su esposa, ese varón que valore el esfuerzo que hace su esposa, más si tiene hijos, que le ayude en las tareas de casa, que sea caballeroso, que sea un varón que le diga cuán hermosa es su mujer. Si él la escogió, es porque él la ve hermosa y la tiene que ver con los ojos de Dios. ¿Ok? Y que cuide su salud, que la haga reír. ¿Cuántas veces has sido detallista con tu esposa? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste un ramo de flores, un chocolate? ¿Cuándo fue la última vez que le escribiste una carta, un mensaje? A veces no nos tomamos el tiempo para hacerlo. Pero varón, eso edifica tu matrimonio, te fortalece. ¿Quieres ver a tu esposa transformada? Empieza por ti. ¿Ok? No entregamos un amor condicionado. No entrega lo que le sobra. No entregamos lo peor de nosotros. Nosotros no estamos para ver o juzgarla, ¿no? Ver esos defectos o juzgarla, sus debilidades. No dice la Escritura que no la amemos, más al contrario, dice que amemos cada uno de nosotros a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Punto número 3 de los roles del varón, que se ame a sí mismo. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y créanme que antes de preparar la palabra, híjole, yo me daba muchos golpes, porque hay cosas que no estoy haciendo y hay otras cosas que necesito fortalecer más. Un hombre debe de cuidar su propio cuerpo y en la medida que cuida y se ama, va a poder amar a su esposa.
¿cómo vamos a saber si un matrimonio y un varón realmente ama a su esposa en base a su presentación, a cómo lo veamos a él? Si a él lo vemos desarreglado, ¿no? Si sabemos que tenemos o expiramos un mal olor y no nos echamos desodorante, pues no nos estamos amando. Si tenemos aliento de dragón, tenemos que cuidar todas esas cuestiones. Tenemos que cuidar nuestra apariencia. Recuerden que somos representantes del Señor en esta tierra. ¿Ok? El varón no puede amar a su esposa si no se ama a sí mismo. Se tiene que alimentar sanamente. Se tiene que cuidar su aspecto. Ir al médico periódicamente, hacerse un chequeo, cómo estamos, que duerma bien, ¿no? Que descanse, que haga un poco de ejercicio. Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo, pero ok. Fíjate lo que dice en 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Qué fuerte, ¿no? Y en la medida que nosotros cuidamos mucho nuestro aspecto, sabemos que Dios nos va instruyendo también el cómo hacerlo. Y tenemos a esa ayuda idónea, por eso la creó el Señor. Hay veces que a lo mejor el amigo o el compañero no nos van a decir si tenemos mal aliento o mal aspecto, pero tenemos una esposa que sí nos ayuda en eso, nos edifica en eso, y tenemos que escuchar su consejo. Muchas veces no es por molestar, sino es un buen consejo. Se me cerró mi computadora. Denme un minutito. Que no me abre la... Te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Nos reprendemos. Porque viene a traer libertad a los varones. En el nombre de Jesús. Bueno. El punto número 4 es ese, que sea un hombre proveedor. El varón debe de ocuparse de las necesidades de su esposa. Que a su esposa no le falte un lugar donde vivir, ese es fundamental. ¿Quieres que tu esposa se sienta tranquila y segura? Dale un lugar donde vivir. Que a su esposa no le falte el vestido, el alimento. Hay que cuidar su salud. Hay que impulsar su crecimiento, no solamente personal, profesional, pero sobre todo espiritual. Tienes que orar por tu esposa. Si tu esposa has tenido una semana donde te ha estado juzgando, te ha estado señalando, ora por ella. Señor, yo bendigo a mi esposa. Bendigo a mi esposa, oro por ella. Dale esa paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo dice tu palabra. Señor, yo la amo, déjame verla como tú la ves. ¿Ok? Ahora sí, ahí venía ese versículo sobre la provisión, que era 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Somos incrédulos. No creemos en el Señor cuando no proveemos. Punto número 5 dice que sea un solo cuerpo con su esposa. Eso lo dice el versículo 31 que acabamos de leer. Y el hombre debe de priorizar su matrimonio y vivir en unidad con su esposa, tomando decisiones juntos con sabiduría, desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complejas, más cuando se tienen hijos. Es una decisión en conjunto, no es un autoritarismo de ninguna de las partes,
es llegar siempre a un acuerdo. Que tengan su tiempo de relación juntos como matrimonio, un espacio donde puedan salir los dos. Dicen, no con la chusma, no con los hijos, dicen, no, ellos dos que puedan tener ese tiempo de intimidad. Es muy importante ese descanso, que puedan ver una película, salir a tomar un café. ¿Cuándo es la última vez que invitaste a tu esposa a tomar un café o a comer un helado? A veces no tenemos, a veces ni esos detalles, ¿no? Y mantener viva la llama del amor. Tener esa intimidad también es fundamental, porque el enemigo va a estar viendo la forma de cómo dividir y separar el matrimonio. Ojo, donde nos va a llamar más la atención o la secretaria o la compañera de trabajo o la vecina de al lado o el amigo que conocimos, no sé, en algún seminario. Debemos de tener mucho cuidado. Y a veces me podrán decir a lo mejor los jóvenes, pero pues yo ni me he casado, ¿verdad? Yo todavía no me caso. Pero estos 5 puntos te van a servir para saber qué responsabilidad tienes como varón. ¿Ok? Y a lo mejor las mujeres solteras dirán, no era para mí la prédica. Ojo, el varón con el cual vas a vivir tu vida debe de tener esos 5 puntos. ¿Ok? Para que el día de mañana no digas, hey pastor, ¿qué crees? Se quiere ir. ¿Ah? No cumple con esto. Ojo. Mujeres, ojo. Las que ya son casadas, más ojo. ¿Cierto? Sí, como más ojo. Ese es parte del rol que debe hacer el varón en su matrimonio. Y como lo decía a un principio, a partir de ahí viene la bendición o la maldición. Hay muchos varones que en su crecimiento no tuvieron esa figura paterna. Crecieron solamente con mamá, ¿no? Entonces, cuando ellos crecen y deciden dar un paso y tener un matrimonio, no saben cómo guiar su matrimonio, más en aquellos que no conocen del Señor. Es un desastre porque están de matrimonio en matrimonio. Cierran uno y se meten en otra relación y están así. Y no saben los daños colaterales que están provocando en todas aquellas familias que han sido destruidas. Y si tú tuviste un caso de esos, recuerda que tenemos a un Dios, pero que también es un Padre para nosotros. Y debes de tener esa identidad de hijo, para que a través de esa identidad y del conocimiento de Dios, tu vida pueda ser restaurada y pueda ser transformada. Porque dice en su palabra que los planes de Dios para sus hijos son de bienestar y no de calamidad. Y yo creo eso. Dios no miente. Dios es verdadero. Yo tuve la bendición de tener a papá y a mamá. Y en esa bendición, con sus virtudes, con sus debilidades, ellos permanecieron juntos. Y yo creí en ese seno. Por eso yo pude ver a Dios como un padre. Porque yo tuve esa bendición de ver a papá y a mamá. Y de mantenerse juntos
hasta el tiempo que Dios permitió que estuvieran en esta tierra. Yo los amé y los honré. Porque en el capítulo 6 del libro de Efesios viene la cuestión sobre los hijos. Que los hijos deben honrar a su papá y a su mamá. Pero ¿cómo los van a honrar si ellos no han dado buen testimonio? Si el varón no ha tomado su lugar que le corresponde. Y a veces malinterpretamos lo que es el amor, ¿no? Pero, ¿qué dice en Primera de Corintios capítulo 13 del versículo del 4 al 6? Ahí habla de lo que significa el amor. Y es ese amor que decíamos sacrificial. El hombre tiene que entregar todo de sí por su mujer. Todo. Tiene que darle esa prioridad. Antes de pensar en él, tiene que pensar en su mujer. Antes de yo comprarme unos zapatos, tengo que pensar si a mi mujer le faltan unos zapatos. Antes de comprarme yo una torta, tengo que ver si a mi mujer no le falta el alimento. Porque el Señor así se entregó por su iglesia. Él entregó todo. Lo entregó todo por ti y por mí. Fíjate lo que dice en el versículo 4 de 1 Corintios 13. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Entonces, ¿cómo tengo que amar a mi esposa en base a esta escritura? Tengo que ser paciente con ella. Tengo que ser generoso, bondadoso con ella. No tengo que ser celoso, al contrario, debo demostrar seguridad. Debo eliminar todo orgullo en mi vida. No debo de ofenderla ni físicamente ni verbalmente. Recuerda que ella es hija de Dios y Dios defiende a sus hijos. No seas autoritario. En multitud de consejo hay sabiduría, demuestra humildad. No te enojes fácilmente ni constantemente. Rompe raíces de amargura. No abuses de la capacidad intelectual, económica o social sobre tu esposa. Ojo con eso. Habla con verdad y no con mentira a tu esposa. En los momentos de prueba no te des por vencido, lucha por ella. Mantengan juntos la esperanza, Dios tiene el control de todo. Pues sobre todo, pon tu dependencia en el Señor. Es lo que debemos de hacer, familia. Es lo que debemos de hacer, varones. Debemos de tomar nuestra responsabilidad. Si bien nuestra esposa trabaja, es una ayuda, pero no es su responsabilidad. Es esa ayuda. ¿Nos puede ayudar económicamente? Sí, y es de bendición. Ok, pero no es su responsabilidad. La responsabilidad es del varón. Y Dios diseñó al varón para poderla proveer. O sea, no es que no tenga las herramientas. Dios te ha dado dones y talentos para sacar adelante a tu familia. Y si lo pones a Él delante de todas tus cosas, Él te va a respaldar. Él nunca te va a dejar sin alimento. ¿Ok? Y yo sé que hay cosas que debemos de transformar. Hay cosas que tenemos que cambiar. Llévate estos 5 puntos. ¿Qué tenemos que cambiar? Bueno, tenemos que ser cabeza de familia. Tenemos que amar a nuestra esposa. Tenemos que amarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser proveedores y tenemos que ser una sola carne con ellas. Que si veamos triste a nuestra esposa, nosotros nos ocupemos y oremos por ella. Ok.
que si ella está alegre, nosotros estemos alegres, porque se supone que somos una sola carne. Entonces en el espíritu somos uno, ¿ok? Entonces hay cosas que tenemos que cambiar, hay cosas que tenemos que aprender, hay cosas que vamos a tener que reforzar, pero todo lo hacemos con fe. Que a las cosas que nos vemos las decimos como que ya fueron hechas, ¿cierto? Y vamos a orar.